Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y guarde toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo, la palabra del Señor. Bienvenido seas. Has escogido la buena parte, esa buena parte que no se te será quitada. Amén. Estudiamos juntos este tiempo, esta serie, amén, que semana a semana ahora la estamos viendo, espigando lo que son las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas, amén. Y estamos partiendo de esta premisa, amén, que está en segunda de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Leamos desde el verso 3, por favor. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo tan hermoso que nos das de poder estudiar, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des un corazón, Señor amado, que te obedezcas, Señor amado, y esté prestando atención, Señor amado, a tu consejo, a tu instrucción. Hoy queremos, Señor amado, mi Dios, recibir de ti ese aliento, ese consuelo y también la exhortación, Dios amado, para poder, Señor, ser direccionados, Dios, hacia ti. Te entrego este tiempo en tus manos y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El propósito de esta serie que el Señor y por mandamiento del Espíritu puso en el corazón es por todo lo que está aconteciendo hoy en el mundo, también en nuestra nación. Amén. Y que en ningún momento perdamos la esperanza, que en ningún momento nuestros ojos se aparten del Dios vivo, que nuestra mirada no se aparte de Cristo, sino que tengamos una convicción firme de que Dios cumplirá sus promesas. En Cristo cumple sus promesas, amén. Sus promesas son sí, dice la palabra de Dios, y en Él, amén. Y dice que ahora, por medio de ese nuevo nacimiento, ahora que ya somos participantes de la naturaleza divina, todas esas promesas, dice, fueron para que se cumpliesen en nosotros todo esto que podamos. Muchísimas, y todas se queja y su comportamiento y su conducta, es decir, dicen mucho en el sentido de que, wow, si lo tiene todo, ¿por qué está preocupado? Si tiene todo, ¿por qué se queja? Si tiene todo lo que quizá yo no tengo, ¿por qué él empieza a quejarse? Y los cristianos actuamos muchas veces de esa manera, sabiendo las promesas y servimos, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de caminar día a día, no sé cómo decirlo, dicen mucho o van a decir mucho también de que, ¿qué le pasa si es hijo de Dios? Dios, si ha visto obras, portentos, milagros y tantas cosas y no, es decir, a veces nosotros nos comportamos como pasó con Job, cuando los amigos decirle, es decir, ahora que viene la prueba, ¿te turbas? Y es algo que también dice mucho de nosotros, que nos turbamos sabiendo que somos ricos, amén. Ya Dios nos ha bendecido en Cristo, como si no poseyéramos todo, cuando en Cristo ya lo tenemos todo, amén. Por eso es necesario que nosotros evaluemos nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser. Por ejemplo, cuando Cristo vino en su primera venida, solo unas cuantas personas lo supieron, los sabios del oriente, que los guió, ¿verdad?, esa estrella a Belén, los pastores que estaban vigilando el rebaño,
que también se les reveló, tuvieron esa revelación de que ya había nacido el Mesías. 2 viejitos en el templo, Simeón y Ana, es decir, que también estaban esperando la promesa de Dios y que le fue dicho por el Espíritu Santo, dice la Escritura en Lucas 2, 25 y 26, lo puedes leer, a Simeón, ¿verdad? Que le fue dicho que tú no vas a morir hasta que no veas la esperanza de Israel. ¿Quién es esa esperanza? Solo Jesús, que hasta ahora todavía Israel no lo conoce. Entonces, no conoce al Mesías. Entonces, mira, Simeón, un viejito que no perdía la esperanza, y le fue dicho por el Espíritu Santo que no iba a morir hasta ver la esperanza, amén, dada a Israel. Es decir, y él lo creyó, recibió esa promesa, esperaba, pero otros que también conocían las promesas de Dios, pues no sabían que ya había nacido el Mesías. Acuérdate cuando le fue dada la noticia por los sabios del oriente a Herodes, que ya había nacido, y todos dijeron, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Sabían dónde iban a nacer, en Belén, en Efrata y todo ello. Ya había una profecía, una promesa dada ya por los profetas. Conocían, pero no entendían, es decir, no estaban entendidos en los tiempos. Y muchas veces nosotros también de la misma manera somos tan ricos con las promesas de Dios. Conocemos, pero no la vivimos. Sabemos, pero llegado el momento, es decir, ignoramos esas promesas y la palabra de Dios. Por eso que tú y yo podemos decir, yo creeré en Dios, porque a Dios se le cree y se le obedece. Amén. Y yo creeré que veré todavía la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes, como dice también el libro de los Salmos. Así como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, amén, y que me levantará del polvo, es decir, que este cuerpo corruptible se transformará en uno incorruptible, amén, como el de Cristo. Job ya mismo veía a Cristo, amén. Pero no solamente eso, sino que aún en medio de situaciones difíciles podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y que hay una promesa de parte de Dios. Hay que conocerla, amén, y hay que creerla, amén, y hay que esperar en Dios porque Dios es paciente, amén. A Dios se le cree entonces y se le obedece. Entonces muchos sabían dónde iban a ser el Mesías, pero no sabían que ya había nacido y que estaba ya entre ellos. A lo suyo vino, dice el Señor, y los suyos, dice, no lo recibieron. Por eso que hay tanta palabra, hay tantas promesas que nos han sido dadas, que nos son dadas, que palabra de parte de Dios nos son dadas también en diferentes tiempos, pero muchas veces nosotros, habiendo visto tanto, somos ciegos. Después de tantas alarmas, pues no conocemos bien los caminos de Dios, y prácticamente esa tendencia adámica humana es descuidarnos y acostumbrarnos a lo mismo. Es decir, por ejemplo, la iglesia del Señor, 20 siglos que ha visto avivamientos, pero solamente ha visto la gloria de Dios como lo ha visto Israel en esos 40 años. Ha visto milagros, ha visto tantas cosas de parte de Dios, pero muchas veces solamente la iglesia ve movimientos del agua nada más y se acostumbra. Hay una situación, hay un evento y alguien se conforma nada más con lo que está pasando, pero después no cambia su forma de ser. O cuando vemos gente, y no estoy criticando ni juzgando, que se caen por imposición de manos, pero siguen viviendo vidas como viven, como la han vivido todo el tiempo. Es decir, perdónenme, hay show nada más. Y nosotros no tenemos que vivir así. Nuestras vidas no tienen que ser un show. Que vivamos avivamientos, vivamos tiempos gloriosos o visitaciones de parte de Dios y que nos acostumbremos nuevamente a lo mismo y a lo mismo. No, esto tiene que cambiar. Debemos aferrarnos a lo que Dios dice, caminar en pos a la palabra de lo que Dios dice. Amén. Y el Señor hará. Amén. Por eso dice la palabra, deleítate en el Señor. Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Amén. En Él enderezará tus veredas. Confía en Él y Él hará. Como lo dice también el Salmo 4. Amén. O bueno, me corrigen también. Amén. En el Salmo 126 también vemos, ¿no?, cómo aquellos judíos esperaron la esperanza de que Dios los iba a retornar también a su tierra. Amén. No como otros que también
le dieron culto solamente al dolor, sino que se aferraron a las promesas de Dios, descansaban en su palabra. Entonces nosotros ya como hijos de Dios, ya tenemos grandes riquezas en las promesas de Dios, ahí están las riquezas, amén. Y en Cristo, pues cada promesa de Dios ha sido cumplida, amén. Ya nos perdonó de nuestros pecados. Somos miembros de la familia de Dios, somos miembros de su familia, ya tenemos el perdón diario de nuestros pecados, lo hemos visto ya la semana pasada, estamos reconciliados, amén, con Dios por medio de la muerte de Cristo, tenemos ese perdón diario. Sabemos que Dios es inmutable, nunca cambia, que de la misma manera que sanó en el pasado, sana hoy también y lo sanará, amén. Pero Dios en todo tiene un propósito. No podemos reclamar, no podemos cuestionar a Dios, ni mucho menos apartarnos porque pensamos que Dios no nos escucha. Más al contrario, Dios sí, porque Dios a una sierva, Agar, la escuchó cuando estaba llorando ahí junto a su hijo en el árbol y ella dijo, Él es el Dios que me ve, porque Dios ve todo lo que tú pasas, amén. Hay que aferrarse a Dios en ese tiempo y no perder la esperanza, aún por las situaciones que podamos estar viviendo o viviremos más adelante. Por eso dice Hebreos 10:23, que nos mantengamos, dice, sin fluctuar, amén, esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, dice ahí, el que prometió. Dios es fiel, por eso es considerado en Apocalipsis, ¿no? Llamándolo a Jesucristo como el fiel y verdadero, porque en Él no hay sombra de variación. Amén. Dios cumple sus promesas. Y hoy lo que vamos a ver es una promesa muy hermosa, amén, que es la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Y con esa introducción, por favor, acompáñame a Éxodo, amén, capítulo 13, verso 21. Éxodo 13, 21. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Conoces este acontecimiento? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto pasó, acuérdate, después de salir de Egipto, de consagrar también a los primogénitos. Había venido la última plaga, los primogénitos, amén, y murieron ahí todos los primogénitos de Egipto, pero todos aquellos que pintaron con la sangre del cordero los dinteles de su puerta, pues ahí la muerte no pasó, sino pasó por alto. Ahí está la Pascua, y está también una tipología, una figura de Cristo también en la cruz, que pasó por alto también todas las maldiciones, lo que nos tenía que tocar, pero todo fue cargado en el cuerpo de Jesús, amén, en el cuerpo de Cristo. Ahí dice, por nuestra paz, amén, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Pero aquí vemos, después de salir de Egipto, y ahí también con grandes riquezas, dice que ahí había una columna de nube y una columna de fuego que los guiaba tanto de día como también de noche, y nunca se apartó, dice ahí, del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Es decir, que también este acontecimiento, por ejemplo, el apóstol Pablo también lo usa en la carta a los Corintios para referirse a que Israel no corrió bien. Es decir, todos estuvieron bajo la nube, pero dice, no corrieron bien, sino perecieron. Imagínate que conozcamos las promesas de Dios, que podamos experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas y no correr bien. Es decir, no tiene mucho sentido, amén. Por eso que el apóstol Pedro dijo, con diligencia, hay que poner diligencia en lo que hacemos, amén, para también poder alegrarse cuando vienen y se cumplen esas promesas de Dios, amén. Entonces notamos que ahí también Pablo, ¿verdad?, hace mención que todo el tiempo el pueblo de Israel tenía guía, tenía presencia de Dios que los acompañaban, pero no fueron diligentes en conocer los caminos de Dios. Solamente se acostumbraron a las obras de Dios, que es un tema muy aparte. Acompáñame a Éxodo también 33, verso 13. Y mira, en el título de tu Biblia lo puedes leer, que dice ahí, la presencia de Dios
prometida. La presencia de Dios prometida. Leamos por favor el verso 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, está hablando Moisés y está ahí intercediendo por el pueblo de Israel, porque en el contexto habían salido de una idolatría terrible, de un becerro de oro. Baja Moisés, rompe las tablas que fueron dadas por Dios, y ahí también ya murieron todos los que también fundieron ese becerro. Entonces Dios ahí está molesto, porque Dios es celoso. Por eso dice el libro de Santiago que Dios nos cela, dice ahí, amén, nos cela a nosotros. Pero bueno, entonces ahí Moisés está viniendo e intercede por el pueblo de Israel a Dios. Y notemos cuando dice el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le está hablando Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira lo que dice después Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Luego entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué lindo pasaje, como Moisés primero le dice al Señor, enséñame tus caminos para que yo te conozca. Y después tu gloria. Siempre hay una prioridad, amén. Y aquí, bueno, ahí lo vamos a ir viendo más después, el Señor lo va a revelar, amén. Pero notemos que más antes, cuando Dios estaba enojado, le dijo, bueno, un ángel irá con ustedes. No, pero Moisés dijo, no, yo no quiero que un ángel venga conmigo. Mira, dice el verso 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Si he hallado, entonces le dice ahí, ¿no? Que tu presencia esté conmigo. ¿Y qué le promete Dios? Mi presencia irá contigo, dice ahí, y te daré descanso. Es la presencia prometida de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es decir, que de noche y de día, así como aquella columna y aquella nube, amén, la presencia de Dios con nosotros es ahora continua, porque Dios ha hallado gracia, hemos hallado gracia ante Dios por medio de Cristo Jesús. Él es el agrado del Padre, y por medio de Él nosotros ahora hemos hallado gracia delante de Dios, y ahora su presencia también, amén, está con nosotros. Por eso Isaías también bien lo dice, ¿no? Cuando pases por el fuego, dice ahí, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, porque yo soy el que te sostengo de mi mano. Es decir, Dios está contigo. Acuérdate de los amigos de Daniel, que en medio del horno de fuego, Cristo mismo estaba ahí con ellos. Amén, porque ahí dice que había el ángel, es decir, alguien con apariencia de los dioses, dice ahí también Nabucodonosor, si no me equivoco, pero dice que no se quemaron, ni llaman, ni olían a humo, nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que prometió que iba a estar y está contigo, está con nosotros. Amén. Él es el Dios que está con nosotros. Por eso también es un nombre dado, ¿verdad? En esa promesa de aquel que iba a venir, el Mesías, el Cristo. Amén. Será llamado, dice, Príncipe de Paz, Emmanuel. Dios con nosotros. Su presencia ahora es continua. Amén. Está todos los días. Acuérdate de las últimas palabras cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo en la Gran Comisión. Cuando les da la Gran Comisión, les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Su presencia ahora está con nosotros, pero nosotros ignoramos lo importante y queremos lo que es secundario, y eso hay que reflexionar. Amén. Entonces, aún en medio del fuego, aún en medio de los ríos, que los ríos tipifican también a veces problemas, dificultades, como el libro de Cantares, ¿verdad? Ni las muchas aguas apagarán el amor, ni lo ahogarán los ríos.
Ahí está tipificando problemas, situaciones difíciles, como hoy podemos estar viviendo. Pero nada apaga el amor primero de Dios para con nosotros. Como dice la palabra, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y de la misma manera nosotros podemos decirle a Dios, Señor, aún nada de lo que pueda pasar, ni los ríos, ni esos problemas, ni situaciones fuertes, ni el abandono de quizá de los familiares, ni quizá las pérdidas que hayamos tenido en la familia, etcétera. Nada, Señor, apagará ese amor que siento por ti. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo, yo confío en ti, que tú tienes un plan y que tu promesa es sí. Amén y amén. Amén. No, sigamos, por favor. Entonces, aquí Moisés estaba rogando por la presencia personal de Jehová. Y aquí estaba insistiendo en que ningún sustituto convencería a las atentas naciones circundantes de que él y el pueblo habían hallado gracia. Esa palabra gracia en hebreo habla de favor, de aceptación, dice ahí, ante los ojos de Dios. Por eso que ahí el Señor respondió su oración y le prometió descanso. Dios no nos envió un ángel que nos acompañe. Ahí notamos, después de que el Señor estaba ahí airado por toda la idolatría que había pasado con su pueblo, después por esa intercesión, por esa mediación de Moisés, porque es un tipo de Cristo, es decir, Cristo intercede, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, amén, halló gracia a Dios para con nosotros, amén. Y Dios ahí, como en ese entonces y como hoy, Dios no envía un ángel que nos acompañe, sino que es Dios mismo. Por eso el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Ese ángel de Jehová es una teofanía, es decir, es Cristo preencarnado. Es un estudio que lo podemos ver igual, pero es Cristo mismo preencarnado, es decir, Dios no envía ángeles para cuidarte. Dios, su misma presencia, Cristo es quien acampa alrededor de ti y te defiende, amén. Dios ha prometido su presencia que iba a estar y está contigo continuamente hasta el fin del mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante también, porque es como una conexión también a esa promesa del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, amén, y que ahí no se apartará. El Espíritu Santo no se aparta, lo contristamos, pero no se aparta, porque un sello está bien sellado, amén, y no se aparta, bueno, para que lo puedas también considerar, amén. Entonces, esta parte del ángel de Jehová está en el Salmo 34:7. Entonces, Dios mismo está con nosotros. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 13, verso 5. Hebreos 13:5. Dice así la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira, está contrastando una promesa que ya no hay otro Dios, que Él salió de Egipto marchando en todas esas marchas, la columna de nube que lo guiaba de día y dándole sombra, descanso, y la columna de fuego en la noche que le daba calor. Es decir, Dios prometió, mi presencia irá contigo y te daré descanso, amén, porque solamente descanso lo encontramos, reposo, amén, lo encontramos en Cristo, amén, es descansar, o es el verdadero reposo. Entonces el Señor nos va a pastorear, y dice el Salmo 14, que es un salmo hermoso, que el Señor también lo puso en el corazón, que Dios nos guiará, y al hablar de guiar, nos va a pastorear. Su presencia está con nosotros, dice, hasta más allá de la muerte. Salmo 48:14. Es Dios nuestro eternamente y para siempre, aún más allá, dice ahí, de la muerte. La promesa de una presencia continua, y no sino en la venidera. Que Dios te va a pastorear, que Dios te va a guiar, aunque sientas que nadie, que sientas que tú también por el orgullo, pero Dios una y otra vez, aún en medio de esta predicación, de este mensaje, te está pastoreando, porque Él te va a guiar y te va a pastorear aún más allá de la muerte. Amén. Qué hermoso. Amén. Éxodo 17 también lo quiero leer, por favor. Éxodo 13:17. Notemos que las promesas, que el carácter de Dios, que es paciente, amén. Nosotros no queremos confiar en las promesas o aferrarnos, impacientes. Pero mira lo que dice el Éxodo 13:17. Dice,
dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto, dice ahí, armados. ¿Qué notamos ahí? Amén. Que nosotros también de la misma manera queremos siempre el camino más corto. ¿Por qué? Porque dudamos. Israel, si Dios lo hubiera llevado por el camino más corto, dice ahí, el camino más cerca, que duraba unos 40 días nada más, o menos, unos 3 días, ahí lo puedes ver ahí quizá los comentarios. Entonces, ver la guerra, hubieran dudado de Dios, se hubieran retractado y hubieran vuelto a Egipto. Pero dice y nos enseña, amén, que no nos turbemos, que Dios no tarda, amén, y debemos creer en eso, amén, confiar en la promesa, no dudar, amén. Entonces, y la promesa de Dios es para esperanza, amén, porque si es esperanza lo que vemos, dice también el apóstol Pablo, es decir, ya no es esperanza. Vamos ahí lo que dice Romanos 8, 23. 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, que este cuerpo corruptible se convierta en uno como el de Cristo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero no es esperanza, porque lo que alguno ve, a que lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Imagínate que nosotros también debemos tener ese mismo ser pacientes, con paciencia aguardar. Amén. Entonces Dios estará de noche y de día con nosotros. Amén. Y cuando somos hijos, nunca vamos a estar solos. Amén. Porque el Señor prometió dejará ni nos desamparará. Algo que me llamó la atención, lo conectemos en la siguiente semana también con la otra promesa, amén. Por ejemplo, en Lucas 2 dice, y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Está hablando aquí en un contexto ya de los últimos días, cuando todo iba a pasar, y también habla de un contexto de aquellos leprosos, ¿verdad? Es decir, que uno solamente vino y agradeció, porque los otros creían que eran merecedores del pacto, merecedores de las promesas de Dios, pero no había una conducta de agradecer por lo que Dios había hecho. Y el Señor Jesús dijo, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, dice ahí, y no lo veréis. Si pensamos quizá un poquito, porque aquí vemos que ya Jesús estaba preparando los corazones de los discípulos, ya con esas palabras, amén, porque les dice, no, un poquito y no me veréis, y iba a mandar ya al Consolador, amén, pero dice ustedes, ansiaréis un solo día, hombre, imagínate, esa palabra ansiar habla de extrañar, habla de desear lo que el Señor había hecho. Mira, imagínate que Cristo, es decir, Dios hecho carne, dice entre nosotros, amén, y ahí dice, vemos cómo disfrutaban de la presencia del Señor, pero cuando extrañaréis un solo día del Hijo del Hombre, es decir, no extrañemos la presencia de Dios cuando tanto por medio de mensajes, por medio de un cuidado especial que el Señor trae a tu vida, por medio de gracias y a través de personas también de la iglesia, amén, tú después vas a extrañar y decir, wow, esa presencia que ya pues cuando uno se apartó y se alejó y apostató, pues ya pierde completamente todo ello. Y no te hablo de aquí de una salvación, quiero que ahí entendamos si hay un equilibrio en ese sentido, amén, sino que muchas veces menospreciamos la presencia de Dios que está presente en nuestras vidas.
al Espíritu Santo que ya mora en nosotros, y nosotros nos vamos alejando y vamos en pos de otras cosas. Es decir, se anhela después, se desea lo que después ya se ha perdido, como quizá dicen ese vulgar dicho, ¿verdad? Es decir, que uno aprecia y valora lo que se pierde, ¿no? Y que eso no pase, amén. Imagínate cuando venga el Hijo del Hombre, venga Cristo, y dice que harán lamentación todos los que le traspasaron, es decir, que ya vendrá con juicio, pero ya ahí todos anhelarán y desearán ese tiempo de gracia, que ahora todavía puedes recibirla en Cristo Jesús, amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este día y por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que sea de bendición, de levantamiento, consuelo, de ánimo, Señor amado, para nuestras vidas, entendiendo, Señor amado, que tu presencia, Señor, está con nosotros todos los días y lo estará, Señor amado, hasta que tú vengas, Señor amado, que tú, mi Dios, nos has sellado con esas arras, Señor, de nuestra herencia, del Espíritu Santo, Señor amado, y ahora, Señor amado, te pertenecemos, Dios, porque, Señor, aquel que tú haces hijo, Señor amado, no lo desechas, Señor, y aquellos que están siendo pródigos, Señor amado, atráelos, Señor, a ti, mi Dios, porque tú has prometido, Señor, que tú estarás con tus hijos, Señor amado, mi Dios, y nos pastorearás aún más allá de la muerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios bendiga mucho tu vida.